Hola, estimados estudiantes, esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, el semestre 2023-2. Y ya estamos en el recorrido del segundo corte. Vamos a estar hablando al respecto de diseño de afiches. Y para ello, pues debemos establecer algunas diferencias y comparaciones de lo que es el afiche y el cartel. En lo que a mí respecta, y digamos opiniones y experiencia, el afiche va a ser como una rama del cartel de diseño, es como el hermano menor del cartel. Vamos a básicamente casi que a no encontrar diferencias, a lo mejor en algunos casos de información que revisemos en internet, en algunos casos dirán cartel y afiche es lo mismo, pero digamos que a nivel conceptual y semántico, pues hay algunas cosas que el afiche nos va a proporcionar un poco más allá del cartel, por el tema del mensaje a nivel escrito que contiene. En el caso del cartel, pues hemos observado que, por supuesto, no deja tener importancia con esto que acabo de decir, sino que el cartel va a ser de impacto totalmente. El afiche también debe ser de impacto, debe ser síntesis, pero incluye cierta información un poco más allá del cartel, como es el caso del eslogan. Eh, Independientemente sea para tema publicitario, tiene las mismas funciones el cartel, porque va a tener estos tipos de función, tanto lo que es informativa, formativa, pero siempre va a contener un mensaje a nivel de eslogan, en el caso del afiche. Digamos que esa sería como su diferencia más significativa y más resaltante. Entonces, vamos a revisar el aula virtual de, de taller de diseño en su segunda unidad. Aquí ya en el segundo corte, pues se establecen dos actividades para el cumplimiento de los objetivos, el cual va a ser un cuestionario, un poco para ratificar y tener en cuenta esos conceptos y las características que van a tener los afiches. Y la parte del diseño de afiche, pero tomando en cuenta un proceso de diseño para quienes hayan ya revisado la parte de las actividades. Bienvenida, Tiffany. Te vi por allí. Yo justamente conectándome, apareciste, menos mal. Eh, Aquí, pues, solventando internet. Vamos a tener un poco flojo. Yo voy vamos a ver si me sale aquí, a apagar el video, mi video, porque está consumiendo banda ancha, entonces voy a aparecer apagadita por ahí. Pero entonces, aquí voy a cerrar para que ustedes puedan visualizar. Recuerden, tienen las calificaciones por acá del primer corte. Ya esas calificaciones fueron entregadas en el departamento, a cada uno de sus departamentos de extensión de los institutos. Igualmente se observa el bloque general. Recuerden aplicar durante todo el semestre los objetivos o las metas que les hablé en la parte de bienvenida. Asimismo, pues siempre van a estar presente el plan de evaluación de webinar. La interacción, la cartelera informativa va a estar activa, asimismo el café virtual, el foro de alguna duda. Ya lo que es el foro de diagnóstico, pues queda allí como para que ustedes lo puedan revisar, quien esté interesado, pero no lo vamos a utilizar ya ni en el segundo ni en el tercer corte. Simplemente queda allí como especie de diagnóstico de bienvenida, de que, bueno, ahí ustedes compartieron ciertas anécdotas, experiencias y pues lo que ustedes esperan de la materia. Para quienes no se han integrado al grupo de Telegram, todavía tienen la oportunidad a través de estos enlaces. Es recomendable, altamente recomendable. Les debo por aquí colocar los registros de conversaciones que hemos tenido, un poco para tener eso allí, ¿no? El registro. Está ya en destacado, entonces, el segundo corte, unidad 2,
donde hablaremos de los afiches. Fíjense que están los contenidos y lecturas, referencias de diseño. Esto lo vamos a revisar el día de hoy. Algunas cosas que se plantean allí nos va a servir para la actividad del cuestionario. También el libro de la unidad 2, diseño de afiches. Un video bastante interesante de Josie Lemel, que es afichista, recomendado 100% que lo observen. Por aquí van a estar los audios y videos. Y bueno, aquí las actividades. Entonces, fíjense, sencillo realmente el cuestionario. De hecho, van a tener 3 oportunidades para, en dado caso, si ustedes no están conformes con la primera nota, pues tienen la oportunidad de sacar el 20 y que está basado en los archivos, en el contenido, ¿ok? Entonces, no sé si alguna vez les han colocado algún cuestionario en las aulas, me comentas, no sé, Tiffany, me puedes responder si Sí, alguna profe. vez... ¿Aló? Ajá, sobre todo en el primer semestre, en el segundo no me pusieron así Ok, online. ok, Fue en el primero. chévere. Bueno, fíjate que va a ser sencillo. Yo coloco 3 oportunidades para que saquen 20 puntos. Allí el valor va a ser de 20 puntos, 10%. Tiene una duración, creo que de 60 minutos cada el cuestionario. Y me parece que son 10 preguntas. Una vez que ustedes contesten eso, eh, ya tienen la nota a los segundos. Ya, un momento. Ok, entonces deben leer necesariamente las referencias de diseño de la unidad 2 de diseño afiche para poder resolver el cuestionario. Es lo que recomiendo. Es un cuestionario de verdadero y falso. Van a tener las 3 oportunidades para obtener la puntuación más alta, que es 20 puntos, y se toma en cuenta esta, la más alta, como nota final. Y la duración es de 1 hora, como dice ahí. Recomendado que lo hagan antes del 18 de noviembre. Realmente pues es sencillo, o sea, simplemente pues descarguen esta parte de afiches unidad 2 y afiches publicitarios y allí ustedes se basan en esto. Es totalmente sencilla, de manera que salgan de esto. Sin embargo, el cierre definitivo de esta actividad va a ser el 2 de diciembre. ¿Ok? No voy a abrir el cuestionario porque de verdad que es sencillo hacerlo, pero a ustedes creo que les aparece otro enlace, otro, otro botón para hacerlo. ¿Ok? A mí me dice vista previa porque estoy en vista de profesor. Pero ahí está, 10 preguntas. ¿Ok? Bueno, para el próximo webinar sí explico con detenimiento, hacerlo con detenimiento, la segunda actividad que es referida a diseño de afiches. Y ahí vamos a aplicar siempre lo que hablamos en el primer corte del proceso de diseño. Entonces lo van revisando, por favor. Es un foro tipo blog, el cual se va a realizar paso a paso un proceso de elaboración del afiche. Hacen el paso a paso, váyanlo leyendo, ¿ok? Y se establece un diseño de afiche. Por supuesto, todo ese proceso de diseño debe estar registrado. Bien, entonces esa es la idea. Digamos que el segundo corte es sencillo, sin embargo, sin olvidar lo que es el tema del proceso de diseño. Entonces, fíjense, en la carpeta de referencias de diseño de afiches, por aquí tenemos una imagen muy a propósito, la coloqué justamente porque les decía al principio lo del afiche y el cartel. El afiche, pues sí, va a tener ciertos elementos muy característicos o muy parecidos a lo que es el cartel.
como les decía, pues es el hermano del cartel, es familia del cartel, obviamente. Va a tener un elemento gráfico representativo, también va a tener texto, pero a veces siento que el texto y el gráfico en el tema del afiche tienen el mismo peso, tienen el mismo peso visual, o sea, comparten ese equilibrio dentro de lo que es ese diseño para representarlo. Y aparte de eso, no es que contenga más información, o sea, más escrito, sino que es equilibrado, ¿no? Vuelvo a reiterar esto. Es equilibrado lo que es el gráfico, lo que es la ilustración, lo que es una fotografía en cuanto a diseñador o del diseñador se trate, ojo, porque hago énfasis en esto por el tema de que hay que respetar la autoría de quien tome la fotografía en cuanto a afiche. Eh, entonces, hay ese peso visual, un equilibrio dentro de lo que sería la parte gráfica y la parte del código tipográfico, ¿sí? Entonces, ellos dos se complementan dentro de lo que es esta parte de afiche. Sigue teniendo el afiche esas características que tiene el cartel, por eso digo que son familia, de lo que es impacto, lo que es llamar la atención de inmediato, de dar el mensaje directo al público inmediatamente, ¿sí? Y esa información a su vez, pues da un mensaje de eslogan en el tema de afiche o en el diseño de afiche. Y luego pues se pueden colocar otros elementos adicionales, como a lo mejor si es para un evento, pues sí, se coloca la fecha un poco más pequeña o los sponsors de un afiche promocional, etcétera. Pero siempre resalta, siempre es importante decirlo y reiterarlo, siempre va a estar jerárquicamente representado lo que es el gráfico y el texto como, no como título, sino como eslogan. ¿Ok? Entonces, por aquí les dejo esto. Fíjense que dentro de esa carpeta entonces ustedes van a encontrar dos lecturas, un poco para conceptualizar lo que es la parte del afiche. Se encuentra lo que es el concepto, la estructura y la importancia en la parte de ficha de unidad 2, el afiche publicitario, concepto, estructura y función. Sin embargo, pues algunas imágenes que he dejado allí no me convencen, pero pues, se las dejo allí como para mostrar los elementos que debe contener. No son los mejores afiches para mi gusto en realidad, pero allí tenemos algo. Entonces descarguen estos dos archivos. Yo los tengo abiertos por acá. Vamos a revisar esto. Fíjense, bueno, les voy a mostrar aquí cómo se ve. Pero sí, aquí habla del afiche publicitario y nos dice que es un material gráfico cuyo mensaje es transmitir un mensaje, es, o cuyo objetivo es transmitir un mensaje, es lo que quise decir. Entonces, más o menos lo que les comentaba cuando mostraba el afiche del principio, estos van a constituir un recurso eficaz para la difusión de un producto a nivel masivo. Es importante su función a nivel publicitario. El mensaje, como dice allí en sus características, es claro totalmente, es específico, es un lenguaje que es persuasivo, tal cual como se mostraba quizás en el afiche que yo les puse al principio, que les dé bastante tiempo en esta parte de lecturas recomendadas, es que es persuasivo, o sea, es mandatorio prácticamente, ¿ok? Ese tema de la imagen que se mostraba allí conjuntamente con su texto. Eh, Quizás también esa parte de lo que es el texto es intencional, es calculada, es elaborada totalmente, con juego de palabras, con rimas. Entonces, por eso hablaba de cierto eslogan, ¿ok? Que los eslogans hacen esa parte calculadora del,
de llegar a lo que es el lector o al que está observando el afiche. Entonces es interesante ese juego de palabras. Eh, y también el tema del gráfico, pues es una figura totalmente reconocible, retórica, el color va a ser importante, es significado. Es decir, fíjense que básicamente las características que les estoy hablando del afiche, pues se presentan también en cuanto a lo que es el cartel, pero como decía, va a estar equilibrado, pero es esto, ¿no? Todo va a ayudar a que se centre en que el receptor, el que está recibiendo el mensaje, consiga digerir rápidamente ese mensaje que se quiere establecer, ya sea en un tema de publicidad como en otros elementos o en otras funciones que cumple la ficha. Ajá, ¿para qué se diseñan? Están pensados y diseñados para dar un mensaje y difundirlo, por supuesto. La intención es que llegue el mensaje al público y sea comprendido totalmente, con claridad. Se diseñan para ser leídos ágilmente. Necesitan captar la mirada del observador en forma rápida, al igual que sucede con el cartel, pero el afiche también lo debe poseer. Entonces, se establecen estos elementos. No es el mejor afiche, pero tiene elementos allí que son explotables, ¿ok? Eh, Fíjense, hay un tema de código tipográfico en el texto. Cuidado del ambiente es nuestro compromiso. El cuidado del ambiente es nuestro compromiso. ¿Ok? Hay una frase, hay un eslogan, hay un mensaje que quizás llega. Y fíjense el color que se utiliza, que es el verde, que es como el significativo dentro de lo que es la parte ecológica. ¿Sí? La imagen, como la mano que cuida ese elemento, el ambiente a través de una planta que está creciendo, ¿sí? Y bueno, luego también se agregan otros elementos como es la marca, pero de forma un poco más, eh, menos relevante, ¿sí? Lo que va a ser relevante va a ser esa imagen y la frase, el eslogan, y va a tener ese equilibrio, ¿ok? Con todos los elementos semánticos, característicos, contextuales, que hablo yo, formales, funcionales, de diagramación, de percepción visual, con todos los elementos característicos que debe tener un diseño, y por supuesto en este caso de afiche. Uso de retícula, uso de diagramación, uso de módulos, del peso visual, por supuesto la parte de los elementos que simbolizan cosas para poder llegar al mensaje, que el mensaje sea totalmente entendible. Entonces hay que estudiar muchas cosas para que estos elementos, estos aspectos se funcionen en este tipo de elemento gráfico como es el afiche. ¿Ok? Y es más o menos lo que pasaba con el cartel. Entonces, el texto a nivel de eslogan debe ser fácil de recordar y debe ser breve también, pero el eslogan debe tener ese mensaje, por lo que hablábamos, esa parte quizás de ironía y que ese texto tenga esa relación con el gráfico, con la imagen que se va a mostrar. Hay un texto complementario que no es que no sea relevante, sino que justamente ese eslogan principal es lo que hace que el lector se quede viendo la ficha para poder leer lo demás. Entonces, esa parte del texto complementario está en menos proporción como lo sería el eslogan, es lo recomendable. La marca, pues también puede estar presente o debe estar presente dentro de la ficha. Y la imagen debe ser atractiva, dice utilizar la forma, el tamaño de imagen, el color, para captar la atención del observador. Y bueno, ahí yo colocaría un poco más de elementos de estudio que hacemos nosotros los diseñadores para tener esas analogías, ese significado, esa semántica dentro de lo que sería la parte de la imagen.
Aquí habla que también los afiches se utilizan en campañas muy amplias a nivel nacional y regional, o bien dentro de un circuito cerrado. Sirven para promover eventos, exposiciones, productos diversos, por consiguiente, exponerse en muchos lugares. La idea es que funcione en, podría hablarse de un tema universal, pero eh, tiene que ver también con el target, ¿no? Y bueno, aquí habla de la parte de cuáles son los pasos para elaborar un afiche, como una especie de proceso de diseño, que también me parece coherente que lo observemos. Sí, les habla de que, bueno, que hay que hacer, hay bocetos, se pueden hacer, sí, con fotos, dibujos, todo aquello que ustedes ya manejan. La idea es que siempre, yo lo que recomiendo es que hagan diversos bocetos de distintos, quizás estilos, eh, y diversas soluciones para quedarse ya con uno. Elementos de la diagramación, todo esto que ya de alguna manera manejamos. ¿Ok? Y lo que es el tema del color, pues es preferible siempre manejar lo que es la psicología del color, lo que es la letra, ver o la letra, la tipografía, pues hacer uso de una buena tipografía o, ¿por qué no?, el diseño de la misma. Bien, en el otro archivo que ustedes tienen aquí, voy a atreverme también a mostrarles algunos afiches y hago comillas en esto, porque bueno, no son de mi gusto, realmente tendrían algunos elementos por mejorar, pero digamos, se considera por el tema de que se ha hablado de estos aspectos que se toman en cuenta para el desarrollo de la, del afiche, ¿sí? Del diseño de afiche. Entonces, fíjense que va a contener un elemento gráfico relacionado, eh, el texto a manera de eslogan, a manera de ese mensaje directo para llamar la atención del público, digamos que cierto color y ciertos elementos que lo constituyen, ¿no? Que hacen que llamen la atención. Aquí también hay ciertos elementos que pudieran tomarse en cuenta como un afiche. Pienso en realidad pues que no es lo mejor, no es el ideal, pero sí hay elementos allí dentro de lo que es los afiches. Se pueden hacer muchos mejores con mejor calidad, ¿no? Pero está eso, está lo que hemos hablado de sus características. Ok. Entonces, fíjense que también dentro de este artículo que yo les estoy compartiendo, les dice que el afiche, y es importante, es convencer al lector o al que percibe el afiche de adquirir el bien o el servicio. También es una de sus funciones, ¿sí? Es quedarse en la psiquis del, del usuario. También dice acá que los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación. Hay afiches de cine, hay para universidades, hay afiches políticos. Eh, lo mismo que sucedía en el cartel, pues va a suceder en el tema de afiches. También existe la parte de afiches para el uso educativo, para promocionar ciertos eventos. eh, y bueno, en fin, va a tener esas características de lo que son los aspectos formales, los aspectos funcionales, contextuales, los técnicos que hemos estado hablando, el tema del color, el tema el tipo de letra, la imagen, todo ese mensaje. Igualmente, este artículo les dice que va a tener tres partes, lo que es la imagen gráfica, el texto o el eslogan y los datos, ciertos datos de productos. Algunas estrategias, les habla acá,
como a manera de proceso de elaboración o proceso de diseño. Y bueno, por acá, chévere, ya se repite lo mismo, pero bueno, ahí están los elementos, ¿ok? No sé si Tiffany tienes algunas dudas o quieres hacer algún comentario al respecto. Profe, Ujú. para el diseño de afiches podríamos utilizar también el proceso que seguimos para el diseño de carteles, ¿verdad? Claro que sí, es que lo vamos a seguir utilizando. Ujú. Entonces, si no quiere, puede agregar otros pasos, como lo que usted está sugiriendo ahí en los documentos. ¿Cómo? Que si queremos, podemos agregar otros pasos, como los que usted sugiere ahí en los PDF. Sí, claro, claro que sí. Es que, de hecho, yo coloqué dentro de lo que es la parte del cartel, pues más información porque yo me dedico un poco más a la parte del cartel. Pero el afiche, como les decía, es un tema de como que el hermano menor del cartel. Él va a tener esas características eh, muy precisas de lo que es el eslogan sobre todo, pero maneja las mismas a nivel de lo que son los procesos de diseño, va a manejar quizás las mismas características porque debemos investigar, debemos buscar elementos quizás de evolución, de historia, de la parte de cómo funciona. También una ficha puede estar a nivel digital, en estos momentos de las redes sociales, por ejemplo, lo que es el Instagram, que es la red social por excelencia a nivel publicitario, en estos momentos, yo lo veo así. Eh, entonces, allí el concepto de cartel, el concepto de afiche funcionaría perfectamente a pesar de que el formato sea, en el caso del post, de 1080 por 1080, o sea, una historia de 1920 por 1080, que es los formatos que se utilizan. Entonces, allí podemos nosotros establecer o colocar carteles, colocar afiches para promocionar una organización o alguna marca o alguna empresa o algo, ¿ok? O algún evento que se quiera dar o algún mensaje a nivel formativo que se quiera establecer también a través de esos sistemas informativos podemos hacerlo. Entonces, siempre voy a insistir en que el cartel y el afiche van a ser elementos conceptuales, porque, bueno, sí, en algunos casos habla y ustedes encontraron información al respecto de que el cartel era un elemento impreso vertical, que si que se hace en papel glacé o qué sé yo, y se reproduce varias veces. Lo es, pero también lo es que se puede colocar en diferentes formatos, ¿sí? Yo les hablaba de las vallas publicitarias que están encima de los techos, o puede ser que el formato llegue un poco más allá, lo que sería un video o un reel. Eh, entonces, el cartel y el afiche, por supuesto, ¿sí? Tomando en cuenta eso, todos estos parámetros de diseño. No va a perder, por ser afiche, no va a perder que no tomemos en cuenta estos aspectos formales, no debe perder los aspectos funcionales, siempre deben estar allí. Debemos, por supuesto, tener los aspectos contextuales, como es la parte de qué influye para el diseñador, el diseñar, qué influye la parte del símbolo, de la analogía, ¿sí? Y más aún en este tema de los afiches, el cual pues debemos tener esa relación de lo que es el texto como eslogan y la relación de la imagen. Entonces, esas se van a acompañar y van a reforzar el mensaje que se quiere dar al público. ¿Ok? Ok. Sí, sí me di a explicar. Sí, profe.
Entonces, por lo que entiendo, también se diferencia en esto, que el cartel no siempre debe llevar texto y los afiches siempre llevan un eslogan. Sí, los afiches siempre van a llevar un eslogan. El cartel puede que lleve texto o no lleve texto, pero lo que no tiene el cartel es el eslogan, en realidad. ¿Sí? El cartel va directo. En cambio, el afiche da ese mensaje un poco más, no, o sea, yo no quiero llamarlo extenso, pero sí tiene un mensaje de persuasión, ¿ok? En el tema de la escritura del texto que que acompaña al gráfico o viceversa. Y bien, bueno, yo voy a dejar el webinar hasta acá. Cualquier duda, ya saben, el foro, alguna duda, pregunte aquí. También el Telegram. Y bueno, muchas gracias por la participación. Gracias, Tiffany, por conectarte.